Antes de empezar a hablar de Rebirth, que es el status quo actual del universo de DC Comics, hay que entender lo que fue la etapa de los New 52. Y para poder entender lo que fueron los New 52, hay que entender lo que fue Flashpoint. La historia de Flashpoint fue una historia que salió en el 2011, escrita por Geoff Johns, con la que básicamente intentaban hacer una crisis, pero sin ponerle crisis en el título. Porque hasta ellos estaban cansando de tener una crisis cada 5 años, y sobre todo cuando la última la escribió Grant Morrison, y a él le gusta hacer las cosas confusas. El evento de Flashpoint constó de 61 números, de los cuales solo 5 fueron el arco principal, así que básicamente podemos dividir esta historia en dos, el evento principal y los tie-ins. Y la cosa interesante con los tie-ins en este evento es que expanden el universo de Flashpoint más allá de lo que se podría pensar. Ok, la función de un tie-in es la de darnos información sobre una historia que ya no cabe en el arco principal, o decirnos qué hacían o cómo se sentían ciertos personajes durante el evento. Pero los tie-ins de Flashpoint lo que hacían era darnos otro punto de vista en el universo recién creado, el cómo eran las cosas en ese universo. Nos dan desde información sobre cómo comenzó la guerra Atlante-Amazona hasta una historia en la que Booster Gold, que recuerda la línea temporal original, peleando con un Doomsday que estaba siendo controlado por el gobierno. La historia principal de Flashpoint es simple y se puede dividir en sucesos más importantes. Flash se despierta en un mundo en el que cree que es paralelo y se da cuenta de que su mamá sigue viva y él ahora no tiene poderes. Va a buscar ayuda de Batman, que resulta ser Thomas Wayne, pues fue Bruce Wayne quien murió en el callejón aquella noche, y se nos da a entender que este no es un universo paralelo, sino la misma línea temporal, pero rota. Flash, para no ser asesinado por ese Batman, saca su anillo y le muestra su traje, pero el traje que sale es el de Reverse Flash, así que es a él al que culpa por todos los cambios que hay en la línea temporal. Y aquí pasa algo interesante porque Geoff Johns nos da un límite de tiempo para arreglar las cosas en la línea temporal, en la forma de Barry Allen teniendo sus recuerdos reemplazados por los de esta nueva línea, y una vez que ya no tenga recuerdos originales, no habrá marcha atrás. Flash recupera sus poderes después de 2 intentos, uno de ellos fallidos. Flash y Batman van en busca de Superman, el cual ha estado cautivo por el gobierno de los Estados Unidos. Sacan a Superman de su prisión con la ayuda de Cyborg, prometiéndole que le ayudarán en un equipo de héroes para detener la guerra Atlante-Amazona. Pero Superman se va volando, ya que él nunca había estado en presencia de luz solar amarilla, ya que siempre había estado recluido. Entonces, en el momento en el que sale y siente la luz del sol, Superman se va volando y los deja solos. Reciben la ayuda de Element Girl para pelear contra soldados que custodiaban la prisión de Superman y van por Shazam para poder ir a Londres a detener la guerra, ya que ahí tenía su epicentro. Llegan y los matan a todos, pero la parte más interesante es cómo matan a Shazam, porque en Flashpoint Shazam es la combinación de varios niños que serían la familia Shazam, pero en uno solo. Entonces Enchantress los separa y las Amazonas matan a Billy Batson. Y al morir uno de los niños, aunque los demás sigan vivos, no se pueden volver a transformar en Shazam. Reverse Flash llega y le restriega en la cara a Flash que todo lo que está pasando en ese momento es culpa del mismo Flash. Y esa es una parte interesante de esta historia porque sirve como un tipo de continuación a Flash Rebirth de 2005, en la que, para los que no sepan, al final Reverse Flash queda atrapado en la Speed Force. Y al ocurrir Flashpoint entra en una paradoja porque se supone que nunca hubo un Flash, o sea que nunca hubo un Reverse Flash. Entonces él se vuelve una paradoja porque al estar en la Speed Force cuando Flashpoint pasa, él se vuelve inmune a cualquier boom temporal que haya sucedido. En un descuido por parte de Reverse Flash al sentirse victorioso sobre Barry, ya que si lo mata a él no le pasará nada por ser una paradoja, Batman lo empala con una espada amazona. Luego, Batman le da una carta a Flash para que se la dé a Bruce y arregle todo ese desastre. Antes de que Flash empiece a correr, llega Superman, y Geoff Johns nos demuestra que no es el Superman que conocemos en términos de moralidad, ya que no tiene la crianza de Martha y Jonathan Kent, pero sí es el mismo en fuerza bruta, y esto en una demostración de cómo noquea a Wonder Woman y a Aquaman al mismo tiempo. Aquaman, al no querer perder y al borde de la muerte, activa una superarma sísmica para destruir todo Londres. Flash, antes de arreglar todo, se despide de su mamá y le dice que va a dejar que ella sea asesinada
para que se restablezca la línea temporal. Flash viaja al momento en el que iba a salvar a su mamá y como que se fusiona consigo mismo en ese momento. Y es ahí donde nos muestran las líneas temporales de Wildstorm, Vértigo y la principal de DC Comics, y cómo todas estas se fusionan en una sola, en un intento de una figura encapotada diciéndole a Flash que esto las hará más fuertes. Y todo esto da paso a los New 52. En resumen, Flashpoint fue una historia muy bien escrita que nos daba paso a un reboot del universo. Es una excelente historia con unos tie-ins aún mejor y es totalmente recomendada. Si les gustó el video pueden darle like y suscribirse o no.